En Long Island se cuenta que hace unos 20 años existió un asesino en serie al que todos llamaban el cazador nocturno de Montauk. Su verdadero nombre nunca se conoció, pero su apodo quedó grabado en la memoria de los lugareños por los macabros rastros que dejaba y la forma en que acechaba a sus víctimas. Su modus operandi era tan retorcido que, hasta hoy, su historia sigue siendo una de las leyendas más oscuras de la isla. Durante 2 años, entre 1999 y 2001, varias personas desaparecieron en la región de Montauk, cerca de las playas y los bosques. Al principio las autoridades pensaron que eran casos aislados, jóvenes que se habían fugado de casa o personas que sufrían accidentes en las zonas boscosas. Pero cuando los cuerpos comenzaron a aparecer, los habitantes de Long Island sintieron un terror profundo. Las víctimas no solo habían sido asesinadas, el cazador se aseguraba de borrar toda evidencia de identidad, dejando a las autoridades completamente desconcertadas. Los cuerpos fueron hallados en una zona poco transitada cerca del faro de Montauk, un lugar que casi nadie visitaba de noche. Aparecían desmembrados en posiciones espeluznantes, pero lo que más perturbaba a los detectives era una pista recurrente. Pero había algo más. Junto a los cuerpos dejaba un viejo reloj de bolsillo, detenido exactamente a las 3:15 de la madrugada. La leyenda creció rápidamente y los habitantes comenzaron a referirse a las 3:15 como la hora del cazador nocturno, el momento en que él acechaba. Un detalle extraño en la investigación era que las víctimas solían ser personas que recientemente habían confesado secretos oscuros, cosas que nadie más debía saber. La policía sospechaba que el asesino elegía a sus víctimas porque tenía acceso a sus confesiones más íntimas, pero nunca lograron descubrir cómo obtenía esa información. Pero los rumores comenzaron a propagarse. ¿Era el cazador un hombre o algo más? Pronto surgieron rumores entre los habitantes de Montauk. Algunos decían que el cazador no era un hombre común, sino un ente sobrenatural, un espíritu atormentado que castigaba a quienes ocultaban secretos oscuros. Se decía que, al acechar a sus víctimas, el cazador podía leer sus pensamientos más profundos y obligarlos a confesar lo que más temían revelar. El reloj de bolsillo era visto como un símbolo de juicio, una representación del tiempo que les quedaba antes de enfrentar su destino. Según los relatos, aquellos que lo encontraban sentían un impulso inexplicable de confesar sus pecados.
como si algo más allá de este mundo los obligara a hacerlo. Una noche, un pescador local aseguró haber visto al cazador caminando por la playa sosteniendo su linterna antigua. Lo extraño es que el hombre afirmó que el faro estaba apagado esa noche. Se encendió de repente mientras la figura desaparecía en las sombras. Era como si me mirara desde lejos, pero no con sus ojos. Era mi mente la que él estaba mirando. Relató. Un reportero local, Tom Garrison, se obsesionó con el caso. Decidió resolver el misterio, entrevistó a numerosos testigos y reunió relatos que parecían confirmar las historias sobrenaturales. Una noche de septiembre, mientras investigaba en el bosque cerca del faro de Montauk, Tom encontró un reloj de bolsillo antiguo con una inscripción que decía: "Confiesa". Al levantarlo, sintió un escalofrío que lo hizo mirar hacia los árboles. Allí vio una figura vestida de negro con un sombrero de ala ancha y una linterna en la mano. Desesperado, Tom corrió a su coche, pero encontró un papel en el asiento del pasajero que decía: "Confiesa o te encontraré a las 3:15". Días después, a las 3:15 de la madrugada, escuchó golpes en la puerta de su casa. Aunque no vio a nadie, encontró otro reloj de bolsillo con un mensaje claro: "Este es tu último aviso". Tom grabó un video confesando todo lo que sabía y lo envió a varios canales de televisión. A la mañana siguiente, desapareció sin dejar rastro. Desde la desaparición de Tom, la leyenda del cazador nocturno de Montauk no ha hecho más que crecer. Algunos lugareños afirman que aún ronda los bosques, apareciendo a las 3:15 de la madrugada para aquellos que guardan secretos oscuros. En años recientes han surgido nuevos relatos. Una mujer que paseaba cerca del faro juró escuchar una voz que le susurraba: ¿Qué escondes que nadie sabe? Otros aseguran haber visto relojes de bolsillo tirados en lugares donde nunca deberían estar, como advertencias silenciosas. Los habitantes de Long Island evitan salir de noche, especialmente en Montauk. Y muchos creen que la hora de las 3:15 es maldita. Algunos incluso colocan relojes rotos en sus ventanas con la esperanza de confundir al cazador y protegerse de su juicio. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién era realmente el cazador nocturno? ¿Un hombre? ¿Un espíritu vengativo? ¿O algo más antiguo
que castiga a quienes cargan con secretos oscuros? Quizá nunca lo sabremos, pero una cosa es segura. Si alguna vez encuentras un reloj de bolsillo con la palabra confiesa, es mejor que lo pienses 2 veces antes de ignorarlo. Si te gustó esta historia, déjame un comentario con tu teoría y no olvides suscribirte al canal, dar me gusta y compartir. Nos vemos el próximo viernes a la medianoche aquí en Espectros de Medianoche. Y recuerda, la oscuridad esconde secretos tan profundos que nunca sabes que puede estar acechándote. Buenas noches y cuidado con lo que podrías encontrar en las sombras.